licenciado Cristian Orellana. Mi nombre es Mito José Chicas y en este video mi grupo y yo estaremos hablando del tema sobre lo que son los instrumentos financieros de la NIF 9, tomando en cuenta las descripciones de estos instrumentos y también lo que son las características y las ventajas, ¿verdad? Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, entonces para comenzar, recordemos lo que son los instrumentos financieros. ¿Qué son? Un instrumento financiero es un contrato, ¿verdad?, que da lugar a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o instrumento de capital o de patrimonio en otra empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Entonces, dice que es un contrato que da lugar a una empresa a tener el activo financiero y a la otra empresa a tener el pasivo financiero o instrumentos de capital o instrumentos de patrimonio. Es decir que una empresa está generando un derecho y la otra empresa está generando una obligación, ¿verdad? Un ejemplo muy claro sería lo que son las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar tiene que existir un contrato por el medio. Entonces ese contrato da lugar a esta empresa a cobrar esa cuenta. Y por supuesto en la otra empresa tendría lo que es la cuenta por pagar, ¿verdad? En el otro caso de lo que son los instrumentos de capital y instrumentos de patrimonio, ¿verdad? Tendríamos, por ejemplo, lo que son las inversiones. En las inversiones tenemos lo que son, podríamos mencionar lo que son las acciones. Las acciones. Supongamos que esta empresa le vende acciones a esta otra empresa. Esta empresa tiene entonces el activo financiero y esta otra empresa tiene el instrumento de patrimonio, instrumento de capital, ¿verdad? Y seguidamente mis compañeros estarán explicando los distintos instrumentos, tomando en cuenta lo que son los instrumentos de renta fija, de renta variable, los derivados, los híbridos de productos determinados y por último lo que son los instrumentos de cobertura, ¿verdad? Hasta aquí mi exposición y mis compañeros seguirán con ella. Buen día, Lick. Le saluda Francis Damián Marroquín, estudiante de auditoría de cuarto ciclo. Pues vamos a definir primeramente qué es un instrumento financiero. Dice que un instrumento financiero es un contrato entre dos partes, la que da lugar a un activo financiero para una de las partes y a un pasivo financiero para otra de las partes. Dice que el contrato se basa en la compra y venta. Dice que el que está comprando tendrá lugar a un activo financiero y la parte que está vendiendo el instrumento financiero, dice, es la que asume el pasivo financiero. Y el instrumento financiero ya sabemos que tiene características, ¿verdad? Dice que tiene liquidez, hay riesgo y tiene rentabilidad. Dentro de la rentabilidad vamos a definir lo que es el instrumento financiero de renta fija. Dice que el instrumento de renta fija, dice que son aquellos en los que el inversor conoce de antemano la rentabilidad del instrumento y si la mantiene hasta su amortización, pues ya se encuentran fijados los intereses que se van a percibir según quien sea el que va a percibir. Según lo podemos distinguir entre dos clases de renta fija. Dice que hay renta fija pública, dice que son títulos de deuda emitidos por el Estado, una comunidad autónoma u otro organismo público con el objeto de conseguir financiación. Tenemos ejemplos de lo que es la renta fija pública. Está el tipo de renta que serían las letras del tesoro,
bonos y obligaciones del Estado. Y tenemos lo que es la deuda autónoma y otros organismos públicos. Tenemos lo que es también la renta fija privada. Dice que cuando el emisor es una empresa privada, tenemos los ejemplos. Dice que de este tipo serían pagarés de empresas. Siempre tenemos los bonos y obligaciones de empresas y cédulas hipotecarias. La renta fija dice que también tiene características, pero antes de hablar de las características, dice que la renta fija, el que está rentando ya de antemano sabe cuánto va a pagar por el instrumento financiero. Y también hay características de la renta fija, dice que una de ellas es mantener el título hasta su vencimiento. ¿Qué quiere decir? Que ese instrumento financiero lo va a mantener hasta que se venza el plazo que ellos hayan convenido. Nos dice que la rentabilidad estará fijada durante toda la vida del título. También otra característica muy importante dice que se puede volver a vender el título a otro inversor en el mercado secundario antes del vencimiento. O sea que el instrumento financiero se puede vender, pero dice que el reconocimiento que obtiene será la diferencia entre su precio de transición, o sea, la venta, y su precio de adquisición, que quiere decir que el riesgo para el inversor es que se desconoce a qué precio podrá vender el título en el futuro. Por ejemplo, que si el título lo ha comprado a un mayor precio, pero en su venta va a ser menor, él lo va a desconocer. Y tenemos las ventajas para emplear la renta fija. Dice que son inversiones de riesgo relativamente bajas, o sea que en este tipo de instrumento financiero el riesgo es relativamente bajo. Cabe el caso que por decirlo así, algún cliente incumpla en la obligación de pago del instrumento financiero, podría ser algún riesgo, pero los riesgos son relativamente bajos. Dice que el inversor puede vender los títulos rápidamente y disponer de los fondos en efectivo. Como ya lo había dicho, el inversor tiene la disponibilidad de vender esos títulos para obtener fondos. Por ejemplo, que si quiere obtener algún fondo inmediatamente, él puede vender ese título para obtener recursos financieros. Bueno, esto sería lo que es el instrumento financiero de renta fija, ya que es muy importante conocerlo y conocer que es un instrumento que tiene un riesgo relativamente bajo. Hola, buen día. Mi nombre es Azuceli Méndez. En esta ocasión daré a conocer acerca de la renta variable, que es un instrumento financiero. Pues la renta variable es definida como un tipo de inversión en el que el recuperar el capital invertido y la rentabilidad de la inversión no es garantizada, ni tampoco es conocida previamente de antemano, incluso con el riesgo que la rentabilidad sea negativa y perder el dinero invertido. En la renta variable, al contrario que en la renta fija, no conocemos los flujos de caja que vamos a recibir por parte de la empresa. Incluso puede que la rentabilidad sea negativa y que perdamos dinero con la inversión. Esto es debido a que la rentabilidad depende de diversos factores, como la evolución de la empresa, la situación económica o el comportamiento de los mercados. Serían el comportamiento de los mercados financieros, entre otros factores. Por eso decimos que la rentabilidad que ofrecen es variable, dado que no conocemos la rentabilidad que vamos a recibir. El riesgo de invertir en renta variable es mayor que invertir en renta fija. Y por supuesto,
mucho mayor que meter el dinero en productos de ahorro como los depósitos. Por ello, invirtiendo en renta variable, se espera una mayor rentabilidad que en la renta fija o bien sea en productos de ahorro. Aunque suele dar mayor rentabilidad, sobre todo en el largo plazo, no siempre tiene que ser así. También hay tipos de renta variable, que entre los tipos de renta variable están las acciones, que el inversor que las adquiere se convierte en socio propietario de una parte de la empresa y espera obtener rendimiento a través de la percepción de dividendos o vendiendo sus acciones a otro inversor a un precio mayor. También en los tipos de renta variable tenemos los bonos, que estos son títulos de deuda de renta variable, puede ser emitidos por una entidad pública o privada. Que sería la entidad pública sería el gobierno, o la privada sería empresas para financiar sus actividades. También tenemos las divisas, que la compra y venta de divisas puede considerarse una inversión de renta variable, ya que el inversor puede obtener una utilidad variable al comprar y vender diversas divisas en el mercado cambiario. En las características de la renta variable es que hay mayor riesgo, no hay asegurado ni el rendimiento, ni la devolución de la inversión, ni el tiempo de duración de los beneficios. Hay derechos económicos y políticos que mediante la adquisición de valores de renta variable, el inversor se convierte en propietario de una parte de la empresa. De esta manera entra a formar parte de las decisiones de la misma, además de participar en sus beneficios. En los dividendos variables, tal y como su propia naturaleza indica, que en el caso de recibir algún tipo de rendimiento, esto no va a ser siempre el mismo. La empresa puede decidir, por ejemplo, reducir el valor de las acciones o dejar de repartir dividendos. Entre las ventajas de la renta variable tenemos que serían que las inversiones de la renta variable genera una rentabilidad mayor en comparación a las operaciones de renta fija. Invertir en el mercado de renta variable no quiere grandes desembolsos de dinero. Eso sería todo. Muchas gracias. Derivado. Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo del que depende toma el nombre de activos subyacentes. Por ejemplo, el valor de un futuro sobre el oro se basa en el precio del oro. Los subyacentes utilizados pueden ser muy diferentes: acciones, índices bursátiles, valores de renta fija, tipos de interés o también materias primas. Los derivados de por sí no tienen valor, ya que no son valores financieros tradicionales como las acciones o los bonos. No obstante, existen derivados que se compran y se venden como si fueran acciones en mercados financieros de derivados. Tipos de derivados financieros. Número 1. WAPS. Este es el tipo más común de derivados. Consiste en un acuerdo para intercambiar un activo o deuda por otro similar. El objetivo es reducir el riesgo para ambas partes. Así, los WAPS brindan a los inversionistas la oportunidad de intercambiar los beneficios de sus valores entre sí. Por ejemplo, una de las partes puede tener una tasa de interés fija, pero se encuentra en una línea de negocio donde tiene motivos para preferir una tasa de interés variable. Entonces puede celebrar un contrato de WAPS o intercambio con otro inversor y ambos beneficiarse mutuamente del mismo. Número 2. Forwards. Estos derivados son acuerdos para comprar o vender a un precio acordado o en una fecha específica en el futuro.
En este tipo de contrato, las dos partes pueden personalizar sus reenvíos. Las forwards se utilizan para cubrir riesgos en productos básicos, tasas de interés, tipos de cambio o acciones. Los contratos de futuros. Un derivado futuro promete la entrega de materias primas a un precio acordado. De esta manera, la empresa está protegida por si aumentan los precios. Además, las compañías también implementan estos contratos para resguardarse de las variaciones en los tipos de cambios y tasas de interés. Número 3. Opciones. Una opción es un acuerdo entre dos partes que le otorga a un individuo la oportunidad de comprar o vender un valor a otro inversor en una fecha determinada. Se usan con mayor frecuencia para negociar operaciones sobre acciones, pero también pueden utilizarse para otras inversiones. Características de los derivados financieros. Hay algunas características que definen qué son y cómo funcionan los derivados financieros. Entre ellas, el precio de los derivados financieros está ligado al activo subyacente al que replican. Existen derivados financieros que replican a otros activos financieros como son las acciones, pero también pueden estar ligados a la evolución de activos no financieros como pueden ser las materias primas o los metales, por ejemplo el oro o el trigo o el petróleo. Otra característica, suelen ser instrumentos apalancados. Para operar con derivados financieros no es necesario invertir o desembolsar la cantidad total del contrato. Otra característica también, no solo nos permiten especular con el precio futuro de un activo subyacente, también permiten especular con el derecho de comprar o no comprar un activo. Para que un instrumento financiero sea considerado derivado, siempre tiene que cumplir una cualidad indispensable: su liquidación futura. Muchos de los derivados cotizan en mercados organizados, pero se pueden dar casos de derivados financieros que coticen en mercados no organizados. Ventajas de operar con derivados financieros. Los derivados financieros ofrecen grandes ventajas a los inversores, las cuales son bajas comisiones, alto apalancamiento, cobertura frente a otras operaciones y cubrir una cartera de acciones, la posibilidad de aprovecharse de las caídas de los mercados financieros. Gracias. Entonces estaré hablando un poco sobre lo que es la descripción de los híbridos de productos terminados, ya que sabemos que este tema es de suma importancia y debemos de saber algo sobre su teoría, como empaparnos más de esta información, ya que nos ayudará mucho en nuestro futuro, ya sea en empresas, para poder realizar bien nuestro trabajo. Esto se trata de productos que por su naturaleza no pueden clasificarse como renta fija ni tampoco como renta variable. Y ahí es su carácter híbrido, ya que tiene algunos aspectos simples a la renta fija y a otros aspectos a la renta variable. Los principales productos de este tipo son las participaciones preferentes y las obligaciones y bonos convertibles. Hablando sobre las participaciones preferentes, se muestran similitudes como diferencias tanto como en renta fija como en renta variable por su estructura. Se trata de un valor de carácter perpetuo, es decir, no tiene fecha de vencimiento. Su rentabilidad fija en su primer periodo y variable durante el resto de la vida del producto.
no está garantizada de sus beneficios distribuibles si se trata de elementos complejos y de riesgos elevados que puedan generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido. El emisor, tratándose de una entidad de crédito, suele reservarse el derecho a amortizar a partir de los 5 años. También hablando un poco sobre los bonos y obligaciones convertibles, la convertibilidad supone la posibilidad de transformar un activo financiero en otro, y así una determinada obligación puede convertirse en una acción o en otra clase de obligaciones. La diferencia entre canje y conversión: en el primer caso, la transformación de acciones viejas que forman parte de la autocartera del emisor, mientras que en el segundo se entregan las acciones nuevas. Hablando un poco sobre sus características, las acciones administrativas utilizadas en el enfoque de la producción, MTS o MTO, son necesarios en ambientes mixtos de MTS y MTO, y sus interesantes a problemas de programación de producción. Por ejemplo, los productos MTS pueden ser producidos para llenar la capacidad y periodos de baja demanda en los productos. Ventajas a ampliar: hoy en día no tiene mucho sentido de hablar de ventas online y ventas físicas. Con la llegada de la omnicanalidad, por eso deberíamos de hablar de ventas online y físicas, y la mayoría estarán en medio. En lo híbrido deberíamos, por ejemplo, calcular las comisiones de una tienda física tomando en cuenta las ventas online que se hacen en una zona geográfica. Gracias. Mi nombre es Ángel Federico López. En este video les voy a hablar un poco acerca de lo que es el instrumento financiero de cobertura. Para empezar y para comprender tal vez un poquito mejor, voy a hacer mención de lo que es una cobertura. Como nosotros la conocemos, la cobertura puede ser un refugio, puede ser un lugar donde resguardarnos, donde cuidarnos acerca de un peligro o sobre una amenaza de la cual representa para nosotros. Como tal, ¿verdad? Poniendo algún ejemplo, un terremoto, buscamos la manera de cubrirnos de escombros o de cosas que puedan hacernos daño. Vamos a hablar, ya entrando un poquito en el tema, de lo que es una cobertura financiera. Y una cobertura financiera indica ser una serie de operaciones destinadas a proteger del riesgo a determinados activos y pasivos de una empresa o de un individuo o una persona como tal, ¿verdad? Esto sucede porque pues en las finanzas, en el mundo financiero, es un poquito riesgoso hacer inversiones, ¿verdad? La cobertura es un concepto en este mundo financiero, un concepto que denota una serie de operaciones que están destinadas a protegerse del riesgo que conlleva tal pasivo o tal activo, ya para una empresa o un individuo, ¿verdad? Esta cobertura financiera está muy ligada a derivados financieros que no son más que los instrumentos del que se vale una determinada entidad para proteger sus activos o sus pasivos.
Esta operación de cobertura financiera consiste en comprar o vender un activo del mismo tipo, ya se hace un activo financiero. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser acciones, pueden ser valores de renta, etcétera. Pero estos tienen que estar relacionados directamente con el pasivo o el activo cuyo riesgo se quiere cubrir. Hablando de esta cobertura de riesgos, esta cobertura financiera como es su nombre, pues es una operación que no se diferencia de otras que pueden ser un poco más comunes o un poco más simples, diciéndolo dentro de nuestro vocabulario, como lo puede ser asegurar una casa, asegurar un coche o un seguro de vida, un seguro médico, etcétera. Porque al final de cuentas, de lo que se trata esto es de asegurar el valor de la inversión inicial que se está haciendo sobre un activo o sobre un pasivo, ¿verdad? Es un proceso tal vez un poquito más detallado, pero no se diferencia tanto de estos que mencioné, ya la cobertura de un coche, de una casa, etcétera, ¿verdad? Más sin embargo, habiendo mencionado esto, que no es tan compleja, que no es tan diferente a otras clases de seguros, sí juega un papel más importante, o tal vez diciéndolo en nuestro vocabulario, ¿verdad? Está en otro nivel, está un poquito más arriba. Pues se encarga directamente, o se trata específicamente, de guardarse las espaldas, de cuidarse de riesgos que conlleva un activo o un pasivo, que el riesgo es principalmente las pérdidas dentro del ejercicio, ¿verdad? Por eso se trata de cubrirse las espaldas por lo general con un derivado financiero, que en sí ya es un poquito riesgoso por eso. Y pues ya llegando a la conclusión, estos mismos derivados financieros pueden ser, como ya mencioné, un riesgo, por lo cual pueden llevarnos a tener pérdidas y a atentar contra nuestro patrimonio, tanto dentro de la empresa como nuestro patrimonio personal, familiar, ¿verdad? Como el lugar en el que vivimos, etcétera. Ligado a la cobertura de resguardo está el concepto fondo de cobertura, que indica que es un instrumento financiero de inversión que usan las mencionadas coberturas como instrumento financiero para resguardarnos de los riesgos que conlleva un activo o conlleva un pasivo. Esto es un poco de lo que yo les puedo hablar sobre el instrumento de cobertura, y muchas gracias.